historia en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, evento que realizamos el tercer viernes de cada mes desde hace ya 10 años. Es una tertulia longeva donde generalmente nos ocupamos de la literatura y nuestros invitados, por lo general, insisto, por lo general, son escritores, pero también hemos tenido teatristas y hemos tenido músicos, entre ellos estaba aquí Luisa María Güell, Cristina Rebull, también hemos tenido a Pedro Román y a otros cantantes también y compositores que nos han acompañado. En realidad hacía ya algún tiempo que no tenía ningún cantante, un compositor, y dije, ¿quién mejor que Lázaro Horta, el matancero Lázaro Horta, una figura que tiene una sólida trayectoria dentro de la música y no solo que tiene una gran trayectoria como música, sino que tiene una voz muy bella y es una de las personas que mantiene una serie de géneros como los boleros vivos en esta época de reggaetón y malaria. Te doy la bienvenida, Lázaro. Gracias, Luis, gracias de verdad por la oportunidad de poder conversar contigo, que te conozco hace tantos años ya. O sea, que yo te conozco, Luis, desde que yo aún no vivía en Estados Unidos. Exactamente. Yo recuerdo que yo visitaba los Estados Unidos con una gira de un grupo que tú conoces que se llamaba Kairos, un grupo de música cristiana que giraba por las iglesias de Estados Unidos. Y entonces en aquellos momentos, en los años 94, 95, 96, por ahí, más o menos que te conozco, así que hace años que te conocí. Sí, exactamente, muy buena memoria porque fue efectivamente cuando venía con aquella gira. Exactamente. Que creo que sí tú recorrido por todos los Estados Unidos Muchas veces. con música cristiana. Sí, yo era el director de un grupo de música vocal cristiana que tuvo mucha aceptación en el ámbito eclesiástico ecuménico de Cuba. Nosotros hicimos muchas giras por Cuba, nos consolidamos como grupo y después recibimos algunas invitaciones por diferentes iglesias de diferentes denominaciones de los Estados Unidos, por todos los Estados Unidos. Así que consolidamos ese grupo hasta que nació mi hijo. Mi hijo cuando nació, yo no quería romper el grupo, por lo tanto me lo llevé a Cuba, nació aquí en Estados Unidos, en una de las giras. Pero en Cuba no le quitaban la nacionalidad americana hasta que él la pidiera por él mismo hasta los 18 años. Por lo tanto se creó un ambiente de incertidumbre y mi esposa y yo en aquella época decidimos pues entonces emigrar. Y esto hace ya 24 años. Emigraron a tomar el camino del exilio. Tomar el camino del exilio, bueno, vamos a decir que es un sentido de decir las cosas. Tú mencionas en el año 94, cuando nos conocimos, cosa que fue de realmente esa época, y aunque ya en el año 94 no había una persecución tan marcada contra la religión, ya para mí se había formado, porque ya para esa época ya había visitado el Papa Cuba, etc. Ya se había aflojado un poco, pero siempre la religión y los movimientos religiosos, aún los musicales, se veían con cierta reticencia en el país. ¿Nunca tuviste problemas por eso? Yo siempre digo que había, como en todo en Cuba, hay tolerancia, pero aceptación es muy poca. La tolerancia hay que verla desde el punto de vista de que yo, tú sabes, te tolero todo lo que tú hagas mientras se quede en el ámbito de la iglesia. Si tú protestas en la casa, si tú protestas con un amigo, y si tú dices alguna cosita por Facebook o algo, pero mientras tú no lo digas en la calle, mientras tú no agredas directamente al Estado cubano, entonces hay cierto tipo de tolerancia y libertad. Entonces, la cosa en la iglesia, en los tiempos en que yo estuve trabajando con la iglesia, habían pastores extremadamente reaccionando a lo que yo estaba haciendo, porque tenía como artista que ya había tenido cierto éxito en la televisión, estaba usando las instituciones culturales para cantar música cristiana. Entonces eso fue un golpe, un shock tremendo. El primer recital o concierto de música de Navidad cristiana en Cuba, en una institución del Estado que era el Teatro Sauto de Matanzas, el Teatro Sauto de Matanzas,
lo organizamos los integrantes del grupo Cariocos. Y aquello fue que había un cierto pastor, que casi nos vamos a las manos, porque me agredió. Como decía que porque yo tenía que hacer eso y otros no podían hacerlo. No para que lo haga. Yo tengo una iniciativa, un primer paso. Y bueno, pues que vengan nosotros y que participen y todo. Pero ¿qué pasa? Tú sabes bien que la religión afrocubana sí es cultura, pero la cristiana no. Hay el matiz. Es decir, tirar los tambores, el bacuá y el mayá y el otro, y los santos y el santuario, eso todo es aceptable. Incluso en la televisión, eso, pero en los años 80, música cristiana en la televisión, como la afrocubana. No. Porque en el cristianismo hay cierto sentido también creo que de la propuesta intelectual que tiene, ideológica, que tiene el cristianismo, es un poco socava más, de alguna manera, esa estructura social que tienen ellos, la revolución y el concepto. La afrocubana no, la afrocubana es más desenfadada, tú sabes, no, y entonces eso sí es aceptable, pero la cristiana no. Dentro de la cristiana, te das cuenta, estamos hablando del cristianismo, la Iglesia Católica fue muy perseguida y los testigos lo van a hablar. No, eso. Y además, tampoco tú podías crear una organización donde tú pudieras reunir grupos. Acuérdate que si tú, yo no sé si nosotros creamos un grupo, recuerdo en el Seminario Evangélico de Matanzas, creamos un grupito para conversar sobre pintura, sobre literatura, música, cantábamos. Inmediatamente nos llamó la seguridad que estábamos haciendo. Porque hay un grupo de personas que se están reuniendo y ¿de qué están hablando? No, de cultura, todo es raro. Y tú sabes que eso, para dominar un poco el punto no extendernos más en el asunto, yo viajé mucho en los Estados Unidos con este grupo maravilloso, con un grupo muy bonito porque experimentamos un disco de música navideña, todo cubano, original, que tú sabes que en Cuba se cantan mucho los villancicos de Navidad, alemanes, ingleses, americanos, pero cubano. Por ejemplo, el burrito sabanero, que es puertorriqueño, etc. Pero cubano, Navidad cubana, no había muy poca información. Y nosotros fuimos un grupo que tuvo un liderazgo importante en eso. Rescataron esos villancicos. No rescatamos, creamos. Porque realmente si tú me dices, bueno, ¿por qué villancicos cubanos cantaron cubano? Yo creo que ninguno, porque no recuerdo. Es decir, ¿tienes en la memoria un villancico cubano? Me viene a la mente, ahora que se lo sabe mucho, los villancicos cubanos, uno que a ti te gustaba mucho, que agarró tu canto. Arbolito. Campanita de hombre, pero eso no es cubano. ¿No es cubano? No, eso no es cubano. No sé de dónde es, pero cubano no es. Quiero que seas bonito, que al recién nacido, iremos por el camino, creo que está en español, caminito de Belén, iremos porque esta noche Siempre lo he tenido yo con cubano. Bueno, pero a lo mejor es cubano, tú tienes la razón. Pero tú sabes, vamos a buscar en el mejor amigo del hombre, que es Hugo, búscalo por ahí. Y entonces Hugo te va a decir si es bonito, es cubano. Pero creo que, bueno, mira, vamos a suponer que sea cubano, pero hay muy poca información o muy pocas composiciones de Navidad criolla. Por ejemplo, Guajira. Al viejo camino, la sabana, la cubana. Eso no existía. Y el grupo Cayoso fue un pionero en ese sentido. Que por cierto, hay un gran compositor villaclareño que se llama Eber Romero, que es el compositor de muchas de las canciones de Navidad. Raúl Valdés de Matanzas. Éramos un grupo bonito y talentoso. ¿Y como cuántas composiciones hicieron? Hicimos un disco entero que se llamaba Todos a Belén. Era una fantasía de que había un camino que había que ir hasta la estrella aquella que estaba allá. Y en todo ese camino nosotros nos encontramos muchas historias. Y esas historias se convirtieron en canciones. Se llama un disco muy bonito. Creo que es el primer disco de Navidad criollo cubano, completo, con poesía, la poesía del gran poeta cubano Aramis Quintero. ¿Conoces a Aramis Quintero, el arracero? Y es una historia bella. ¿Y ese disco existe como tal, como disco? Sí, como no, un disco que, bueno, ya
tú sabes que ahora, sí, claro, que en su época existió como disco y se vendió como disco. Incluso se vendió primero como cassette. Así que soy un poquitico viejito ya. Entonces soy de la época del disco de grande, El long play. del long play, estoy después del cassette, después del CD y ahora del Bluetooth. Exacto. Así que Si eso te quedó un intermedio que era el 8-track, que eso duró muy poco, me ¿te acuerdas del 8-track? acuerdo. Muy poco. Ese grupo musical cristiano al que menciona, ¿fue el primer grupo que tú pertenecías o tú habías pertenecido a otros grupos vocales de otro tipo? No, mucho antes también, porque ese grupo creo que se formó cuando yo tenía aproximadamente unos 30, 31 años. Sí. Así que, pero antes yo había estado todo un canta, un programa que me proyectó nacionalmente en Cuba, en la televisión, había cantado una canción que es un son de Lázaro García, el compositor cienfueguero, y ya yo había incursionado en la trova, ¿verdad? Había incluso musicalizado poemas de Caríbula, de Alfredo Saldívar, por supuesto, de José Andrés Buesa, de Víctor Alonso, de José Martí, por supuesto, también. Yo musicalicé mucha poesía, pero todo eso se quedaba en un ambiente intelectual, era muy elitista. Sobre todo en Cuba había un manejo de ese tipo de cultura, por decirlo de alguna manera, muy elitista. Y no se proyectaba. Y entonces lo que sí se proyectaba era, aunque tú me has echado, porque eso es popular y eso es lo que más se vendía, Lágrimas Negras, La Negra Tomasa, pero cuando tú tenías una propuesta de canciones así, había de poesía, sobre todo había que bregar mucho. Recuerdo a Amaury Pérez. Pérez Vidal hizo un disco sobre música con letra de José Martí, con poemas de Martí, mejor dicho, magnífico, una maravilla. Es tan bella mi Carmen, es tan bella. Cosas bellas, pero muy poca promoción. que a su vez Amaury y otra gente que musicalizaron, pero hasta Pablo y Silvio lo hicieron también. Sí. Y venían de Serrat, aquellos Machado. Y nuestro gran Mike Purcell. Y Michael Purcell. Fuera el viento de abril gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana, da todo el sol de abril sobre la ufana, niña que pide al sol que se la lleve. En vano el sol contempla tendidos hacia su luz sus brazos seductores, en sus brazos donde cuelgan las flores, como en las ramas cuelgan los nidos. También el sol ha amado, y como todos los que amamos, sonriente, puede llevar la luz sobre la frente, pero lleva la muerte en un costado. Juega el viento de abril, gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana. Da todo el sol de abril sobre la ufana, niña que pide al sol que se la lleve, que pide al sol que se la lleve. Ese es Mike Purcell. Sí. Con letra, por supuesto, Abril de José Martí. De Martí. Por cierto, él dio un concierto el mes pasado en la tertulia de Joaquín Galvez, en el Museo de la Cuba en Diáspora. Sí, Michael Purcell dio un concierto maravilloso Claro. que ha más que merecido y muy oportuno después del video que se ha hecho. Claro. Volviendo a ti, cuando Yo lo tuve también. yo lo tuve a hacer, deja fue uno de los músicos que tuve aquí también, Claro. en su momento que se me había olvidado. Y en época en que te conocí, vamos a volver ahí antes, porque es importante eso. Tú tenías, y fue la primera vez que yo lo vi, algunos números de la revista Vigía. Tú estabas vinculado con la revista Vigía. No, espera un momento. Yo tengo la colección de revistas guías más grande fuera de Cuba. Así. Yo tengo más de 600 revistas. Wow. Entre folletos, ensayos, poesía, tengo de todo. Porque yo soy un coleccionista de Vigía. ¿Se sigue publicando? Se sigue publicando, aunque
los originarios, Alfredo Saldívar y Rolando Esteves, crearon su propia, por ejemplo, Alfredo Saldívar, que es un poeta cubano, escritor, tiene la revista Matanzas. Y Rolando Esteves, el gran diseñador que le dio la estética a la revista Vigía, pues creó la revista El Fortín, y actualmente es una revista, más bien una revista, vamos a decir publicaciones, porque no una revista, podía ser un folletín, puede ser un pequeño panfleto. ¿Y sigue siendo artesanal? Siguen siendo muy artesanales, esa es la característica de las publicaciones, para no decir que es una revista en sí. Y entonces, bueno, pues ahí se han publicado todos los grandes poetas cubanos han pasado, y ensayistas han pasado por la revista Vigía. Es muy bello, yo recuerdo, por eso quise volver al 94, porque ahí fue la primera vez que yo vi unos ejemplares de... No, si tú vas a mi casa te quedas. Yo tengo un orgullo por eso. Bueno, porque yo soy matancero, la ciudad más linda de Cuba. Después de la Siempre me busco un problema con eso. Pero bueno, después yo digo, ahora voy a cantar una canción en La Habana, la ciudad más linda del mundo. Y ya todos se cantan. Pero yo soy habanero y siento, yo fui a Matanzas muy pocas veces por todas las complicaciones que había con el transporte, donde quedarse, etc. Claro. Pero tengo siempre de los lugares visitados en Cuba el recuerdo más grande de la ciudad de Matanzas. Uf. Es que Matanzas de verdad, ¿no? Matanzas es una ciudad preciosa. Cuba es una ciudad preciosa, pero es un país precioso. Lo que pasa es que tú sabes que todo se ha deteriorado por producto de aquella cosa que no tiene nombre. Lázaro, ¿cómo tú llegaste a la música? ¿Cómo empezaron tu carrera Bueno, musical? yo de los 9 años ya yo estaba ya insistiéndole a mi mamá y a mi papá que yo quería cantar y que quería hacer música. Y yo repetía la música de los muñequitos de Disney, ¿verdad? Había un acordeonista en la cuadra mía y yo me paraba en la ventana así y a escuchar a tocar el acordeón. Y ya de los 9 años mi mamá me llevó a la escuela de arte y empecé a estudiar, pero me botaron al año más a ver. Y entonces cuando no tuve oportunidad de desarrollarme musicalmente en la escuela de arte, pasé mucho trabajo y nada más y nada menos que empecé a estudiar geodesia y cartografía. ¿Viste eso? Y me gradué de mi chambio. Me gradué de geodesia y cartografía. Pero en esa escuela, de Milagro Reynoso, había un piano que me salvó. Ese piano fue la posibilidad de hacer mis primeras canciones, de investigar, sobre todo, porque la inquietud la tenía. Y entonces, bueno, el movimiento aficionado de Cuba y todas las cosas que tú conoces, fueron los que propiciaron que yo me pudiera haber desarrollado de alguna manera. Pero tuviste que estudiar. Porque Sí. la habilidad vocal, Bueno, tiene mira, que prepararla, ¿no? a veces sí. Tú sabes que hay dones, hay gifts, hay como regalos. Conozco muchos cantantes que han venido con ese regalo, que ya lo tienen, que casi prácticamente no hay que hacer nada. Yo recuerdo a Camila Cabello, la gran cantante cubana nuestra, que es nacional, internacional. Vino con 14 años a la casa y le dije, bueno, para que yo le diera clase. Y él le dijo, bueno, canta.